Continuamos trabajando y alimentando la lista de reproducción Nachman de Breslov. En este caso estamos trabajando el libro de los atributos. Ya hemos conocido y aprendido muchísimos atributos considerados por Nachman de Breslov. Y este shur lo comenzaremos con ancestros, honor y respeto. Al Eterno no le resulta fácil pasar por alto y anular los beneficios de los ancestros distinguidos que uno pueda tener. Así que ancestros distinguidos nos favorecen en nuestro tikkun, en nuestra vida, en nuestro destino. Cuando una persona debe encontrar obstáculos, se le envía honor y prestigio para distraerla e interferir en su servicio al Eterno. Así que muchas veces tanto el honor como el prestigio solo son interferencias. Nachman de Breslov afirma que abrazar el rollo de la Torá es particularmente propicio para obtener respeto. Por eso, de hecho, muchas personas pagan dinero para poder abrazar el rollo de la Torá. La humildad que se trabaja en la Sefirá Ot, trabajar la Sefirat Ot y sus Sefirot internas traen respeto, traen honor y prestigio, traen respeto. Las palabras de una persona prestigiosa se cumplen. El respeto que uno muestra por la Torá, por un Sefer sagrado, por una persona con autoridad espiritual, lo salva a usted de sus enemigos. Correr detrás del honor trae pensamientos de idolatría. Entonces, lo que nosotros hagamos no debemos hacerlo por el honor que podamos tener al hacerlo, sino por amor, pero no hacerlo detrás del honor. Eso solamente trae pensamientos de idolatría. Nachman de Breslov afirma que uno debe mostrar respeto por el presidente de un país, por el líder de un país, por el rey de un país, aunque ese presidente sea un idólatra. Aunque ese presidente sea un idólatra. Lo oculto de un milagro es su gloria. Es la gloria que reside detrás de ese milagro. Nachman de Breslov afirma que la vestimenta de la persona le trae respeto siempre y cuando esa persona vista con tzniut, con modestia. El honor está conectado con la neshama. El honor depende de eso que desea Tiferet, de eso que desea el corazón. Debemos honrar a la persona a quien le sonríe la fortuna. Esto es curioso porque muchas personas más bien sienten envidia y hará hacia las personas que tienen fortuna. Y usted con eso solamente está mandando el mensaje equivocado al cosmos, porque esa no es la forma. Usted debe amar a esas personas, debe honrar a quien le sonríe la fortuna y asimismo la atraerá hacia usted. El siguiente atributo, según Nachman de Breslov, que hablaremos el día de hoy, es la ira. Nachman de Breslov afirma que mientras la persona no se deje llevar por la ira, sus enemigos no tendrán control sobre esa persona. Esa persona habitará segura en su hogar. Nadie la reemplazará. La ira trae bushá, trae vergüenza. Debemos evitar la ira. Y de esa manera será más difícil que caigamos en averot, en transgresiones. Cuando una persona es irascible, pierde su jochma, no logra trabajar ni equilibrar sefirá geburá. No pierde además la perspicacia, la astucia. Aunque hubiera estado destinada para la grandeza y su alma tenga el potencial de grandeza, pierde la grandeza, pierde sabiduría, pierde perspicacia y pierde astucia. Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, ama a la persona que evita dejarse llevar por la cólera, que no insiste en la venganza. Nachman
El Rebbe Nachman afirma que la vida de una persona colérica no es vida, en lo absoluto es vida. Todos los castigos del Sheol, todos los castigos del Geinon y las fuerzas negativas de los mundos inferiores gobiernan sobre una persona que tiene ira. Cuando una persona tiene ira, el alma de esa persona se sale de su cuerpo y al volver, cuando ya se le ha pasado, puede venir acompañada de un ocupa y luego vaya y saque ese espíritu de ahí, vaya y sáquelo, ese es el problema. Entonces, un salmo para eso, un no sé qué, una segulá, y no, la persona no se da cuenta que eso solamente viene siendo pan de la vergüenza, porque no es así de sencillo, porque has cometido demasiadas transgresiones y debe limpiarse de una u otra manera. El Rebbe Nachman afirma que comer pan en la mañana es particularmente propicio para controlar la ira. La persona que no se queja de los demás gana su respeto. La persona que miente genera cólera. La persona que se enoja debe hacer un voto y debe además cumplirlo de forma inmediata. Hace el voto y lo cumple. Mirar el rostro de una persona mentirosa hace que la persona pierda el control de su temperamento. Entonces, ese es el problema de las personas que atraemos, ese es el problema de las personas con las que nos relacionamos, que no tenemos como ese cuidado en Yesod, en esa sefirá de vinculación, de unión, de conexión. Debemos tener cuidado con quién nos conectamos, porque el solo hecho de mirar el rostro de un mentiroso hace que nosotros, el que mira a esa persona mentirosa, pierda el control del temperamento. Jave Shalom, pero puede ocurrir. Los celos, la envidia, el Ain Hará produce ira. Cuando la persona se deja llevar por la ira, hace que los juicios severos, los dinim, caigan sobre esa persona. No podemos dejarnos llevar de la ira. La ira acorta la vida, acorta los días de la persona. La va enfermando, va envenenando su sangre, contamina la sangre y al contaminar la sangre impide que llegue al Da'at, al verdadero conocimiento y a la verdadera conciencia. La ira además lleva a la depresión, porque la depresión no es más que culpa. La persona siente culpa, así no sepa de qué siente culpa, así más bien crea que culpa a los demás porque se siente así. Una persona se autodestruye y se autocastiga y cae en la idolatría de la tristeza, de la depresión cuando siente culpa. Aunque Itbodedut significa hablar con Dios, conversar con Dios en un lugar retirado, es algo muy bueno. Una reclusión inapropiada lleva a la ira. Esto quiere decir que, aunque conversar en privado y en un lugar retirado y estar en forma de retiro es algo bueno, cuando eso se hace de forma inapropiada puede llevar a la persona a la ira. Hasta para eso el cuerpo, la mente, el alma de la persona deben estar preparadas. Donde hay severidad no hay shalom, no hay paz. El Rebbe Nachman afirma que comer ayuda a que la persona obtenga el control de su temperamento, comer adecuadamente. Por ejemplo, no ingerir alimentos azucarados, alimentos que contengan mucho azúcar, porque el azúcar va dañando nuestro sistema inmune, va dañando mucho, va obstruyendo y va enfermando a la persona y además hace que la persona pierda el control de su temperamento. Cuando una persona da sedacá, también la ayuda a eliminar la ira. Usted es una persona iracunda, dé sedacá. La ira hace que la persona sienta miedo. El tercer atributo del que hablaremos el día de hoy es la hechicería. Nachman de Breslov afirma que la persona que haga uso de nombres no sagrados será dañado por todo lo que lo rodea. La hechicería solo tiene poder para dañar a los orgullosos. A una persona que haya caído en o que haya abierto puerta. Entonces, cuando usted afirma que alguien le está haciendo brujería, que le hicieron esto y que le hicieron aquello, revísese.
Revise si usted ha abierto puertas para que Dios haya dado el permiso a esos hechiceros, a esas personas que trabajan la hechicería para dañarlo a usted. Porque sin duda siempre hay una permisividad de Dios. El hechicero le pide permiso antes de hacer lo que va a hacer. No hace nada sin el permiso del Eterno. Y la hechicería solo tiene el poder para dañar a las personas que han abierto puertas para que eso suceda. Entonces cierre esas puertas en su vida. Fíjese, autoanalícese, obsérvese. Aprenda a transitar en el desierto, aproveche. El Homer es tan importante. Nunca se pierda ningún año hacer la cuenta del Homer. Hágala todos los años hasta el último año de su vida. Porque eso lo va a ayudar a autoconocerse y a dejar de culpar a los demás y a dejar de culpar al Satán, espíritus, a demonios. Porque usted sabrá que todo se trata de usted. El cuarto atributo del que hablaremos el día de hoy es el estudio de la Torá. Nachman de Breslov dice que la persona que le trae satisfacción y alegría a su padre tendrá anhelo y amor por el estudio de la Torá. Si usted quiere que la Torá que enseña sea inspiradora, exponga aquellos versículos y temas que hablan del bien. La persona que enseña nuevas ideas de Torá le trae alegría a Kadosh Baruj Hu. Es bueno estudiar Torá, aun cuando usted esté medio dormido. No importa, estudie Torá. Cuando uno acepta el sufrimiento con amor, no olvida lo aprendido. Cuando usted rompe su cuerpo y se levanta de madrugada a orar, sí, eso es un sufrimiento y usted lo acepta con amor. Y así no olvidará lo que aprendió. Todo aquello que la persona haya estudiado en este mundo, pero que no haya entendido completamente, usted va a merecer comprenderlo en el mundo venidero, en el mundo que viene. Y además lo va a merecer comprender en su verdadero significado. Esas personas que se ponen de pie en honor a un sabio de la Torá merecerán la sabiduría de la Torá. Todo estudio de la Torá es beneficioso para el alma. Así sean las reglas que gobiernan la relación del hombre con sus semejantes o las reglas que tratan de su relación con Dios. Cualquier estudio, todo lo que usted estudie de Torá es beneficioso para su alma. Cuando uno estudia Torá de noche, la Shejinah está a su lado. La divina presencia de Dios se encuentra a su lado. Ahora, ¿qué tiene que hacer la persona para adquirir Jochma, para adquirir sabiduría? ¿Qué debe hacer? Aumentar su estudio, limitar sus actividades comerciales, pedir la misericordia de Dios. Lo uno sin lo otro no es suficiente. A veces las personas preguntan y dicen, tengo tal enfermedad, tengo deudas, no me van a sacar de la casa, me están haciendo esto, me está pasando aquello. Un salmo para eso no. No, porque no está así le funcione, y esa palabra la detesto en este contexto. Así le funcione el salmo que yo le diga, haga este salmo y le funcione, es pan de la vergüenza. Usted debe esforzarse por autoconocerse, por saber de dónde le viene eso, por hacer teshuvá. Lo uno sin lo otro no es suficiente. La persona realmente humilde, la persona que tiene una sefirá ot y sus sefirot internas en equilibrio, no olvida sus estudios. Entonces, hasta el hecho que usted diga, ay, a mí se me olvida lo que estudié, dice algo de usted. ¿Qué dice? Que no tiene la sefirá de ot en equilibrio. Todo juicio, toda palabra que sale de nuestra boca es una confesión. Confesamos que eso ahí está en nosotros, confesamos o estamos confesando que eso transitó en algún momento en nosotros, o estamos confesando que algo que nos sucedió, que fuimos tratados de esa manera o de otra, pero siempre un juicio es una confesión. Lo que usted habla evidencia su ser, y eso también se aplica a esa persona que le enseña a los demás. Si olvida lo que enseña, lo que aprende y sus estudios porque no está trabajada bien sefirá ot y sus sefirot internas, no hay humildad en esa persona.
La persona se beneficia más cuando escucha directamente de un maestro que cuando toma un libro y lo estudia. Se beneficia más cuando escucha directamente de un maestro. Por supuesto, llega el momento en el que usted no necesita maestro y ya usted, pasado unos años, por lo menos 10 años, usted ya va a estar estudiando Torá, secreto del cielo, usted ya va a poder transmitir los secretos del cielo. El estudio de la Torá es más grande aún que el sacrificio diario del templo. Es más grande. Cuando uno elige entre diferentes enseñanzas diciendo, esta me agrada, esta no, pierde los tesoros de la Torá, porque todos son importantes. Es más fácil aprender algo nuevo que recuperar eso que se ha olvidado ya. Es más fácil aprender lo nuevo. El estudio de la Torá es más grande aún que salvar vidas. El estudio de la Torá es más grande que construir el santo templo. El estudio de la Torá es más grande que honrar a los padres. Hay 3 cosas sobre las cuales Dios derrama lágrimas todos los días. Una de ellas es la persona que tiene la capacidad de estudiar y no lo hace. La verdadera comprensión lleva al retorno a Dios. La verdadera comprensión hace que la persona haga teshuvá. El hombre que no tiene esposa no tiene bien. Akadosh Baruj Hu no siente ningún placer cuando alguien del pueblo de Israel es juzgado desfavorablemente. Lo voy a repetir. Lo dice Nachman de Breslov en el libro de los atributos. Akadosh Baruj Hu no siente ningún placer cuando alguien que pertenezca al pueblo de Israel sea juzgado desfavorablemente. Por eso es una cosa hacer una crítica y aún así se van a dar cuenta en una de las sefirá internas de Yesod que tanta crítica tampoco es buena. No es que hay que soportar críticas, no. No hay extremos. Una persona que todo el tiempo es una crítica es necia, se gana el fastidio de los demás. Y cuando juzga a alguien del pueblo de Israel, esa persona es juzgada desfavorablemente por parte de Dios. Uno debe estudiar Torá aunque no comprenda el significado de lo que está estudiando, porque el hecho de estudiarlo va a despertar las luces superiores de su alma. Eso ya había sido revelado en el canal también. Mirar los labios de su maestro mientras enseña es beneficioso. Cuando uno se hace accesible para enseñarle Torá a toda la persona que desea aprender, la Torá se le da a uno como un regalo. Lo que la persona aprendió de la Torá se fija en esa persona cuando se sacrifica por ello, cuando hace un sacrificio por ello, o cuando se dispone a estudiar como si no tuviera ningún conocimiento previo. Sí, es como aprender cada tema con ese mismo asombro, con esa capacidad de los niños de descubrir y de explorar. Estudiar es un requisito para obtener el temor a la transgresión, para obtener el temor a los errores, para obtener el temor al pecado, y a su vez debe preceder el estudio analítico de la Torá. Esa persona que estudia pero no repasa lo que ha estudiado es como una persona que planta pero que no cosecha, porque no lo va a poder bajar a su realidad, al mundo físico. Cuando uno estudia la Torá por sí misma sin motivos ulteriores, trae paz a las huestes, arriba y abajo, y protege al mundo entérito con ese mérito. Es como si construyera un palacio en ambos mundos, en el mundo de arriba y los mundos de abajo, y además acelera la redención final, acelera el Gemar Tikkun, la rectificación final. Cuando la persona enseña Torá al hijo de su amigo, es como si hubiera traído al mundo al niño, a la Torá e incluso a sí mismo. Cuando la persona aplica apropiadamente un pasuk de la Torá a algún contexto corriente, trae prosperidad al mundo. Por eso es importantísimo el estudio de los salmos también y poder utilizarlos apropiadamente, aplicarlos apropiadamente. Sí, en algún contexto corriente, como lo dice acá en el libro de los atributos Nachman de Breslov. Y teniendo la posibilidad de elegir,
uno debe siempre exponer un pasuk que interpreta favorablemente y para bien, antes que elegir un pasuk que enseñe lo contrario, porque además hay personas que utilizan la palabra, la Torá, como de forma demoníaca, ¿sí? Lo hacen de forma que dañan con eso. Quieren usar pasukim, pero para dañar, y no se debe. El estudio analítico de la Torá ayuda a la tefilá, porque usted va a conocer más palabras para poder expresarse ante Dios. Enseñarle Torá a los niños aumenta el shalom en el mundo. Exponiendo la Torá para bien, la persona es capaz de traer la rectificación, de traer la salvación. La amplitud mental de la persona le da la comprensión necesaria para razonar apropiadamente y deducir una cosa de la otra. La Torá ayuda a la persona a trabajar la biná y la jokmá, el entendimiento y la sabiduría, que son además ya sefirot del mundo de Briá y de Atzilut. La persona que no siente deseo de estudiar Torá no debe hablar mal de nadie, ni siquiera de los rashaim. El estudio de la Torá le trae shalom a la persona, le trae paz. La persona que aborrece el sheker, que aborrece la mentira, como si fuera una abominación, sentirá el deseo de estudiar la Torá. Debemos llegar al punto de asquearnos de las transgresiones. Una persona que le asquee la mentira está por buen camino, porque hay una ira santa, ¿no? Cuando usted se encoleriza en la medida que debe encolerizarse, con quien debe encolerizarse, esa es una ira santa y no hay transgresión ahí. La comprensión de alguna idea de Torá por la que usted haya tenido que pagar un precio quedará fijada en usted y nunca la olvidará. Por ejemplo, hay personas que dan una sedacá para la rectificación de alguna sefirá, ahora en la cuenta del Omer, por ejemplo. Esas personas, esa enseñanza queda fijada en la persona y nunca la olvidará. Será más fácil para esa persona traerla a recuerdo, mantenerla en su mente, y así va a poder terminar de equilibrar por completo esa sefirot. No es posible aprender de cualquier persona, no es posible. Esto explica por qué la gente suele viajar grandes distancias, de hecho, para encontrarse hasta con una persona apropiada para que le enseñe. Esto explica el hecho que usted se sienta, el alma comprende donde la mente y el corazón quieren, ¿sí? No es en cualquier parte. Pero su necedad, si usted actúa con necedad, le impide aprender. Y debe entender que con quien usted se atreve a tanta necedad, no es con quien debe estudiar. No es con esa persona que debe recibir ningún tipo de enseñanza. Cuando el discípulo escucha una lección de Torá de alguien que está transmitiendo secretos del cielo y anula su voluntad frente a la de él, puede estar seguro de que verdaderamente ha escuchado la enseñanza. Sin embargo, si su voluntad no ha sido anulada, entonces, aunque haya escuchado, en realidad no escuchó nada. Otra manera de determinar si realmente ha escuchado las palabras de alguien que le transmite los secretos del cielo es si experimenta una total anulación del yo en el momento de la lección. Es decir, no está usted, está la otra persona enseñando y usted realmente experimenta esa anulación de Tiferet, ese bitul. Es momentáneo, pero lo experimentó, lo sintió, porque la verdad, el acuerdo o el desacuerdo son solamente palabras. La verdad se puede percibir y usted la puede encontrar aún en el desacuerdo. La Torá lleva a la fe y la fe trae la santificación del nombre del Eterno. Estudiar el Shulchan Aruch, el Código de Leyes Judías, trae temor a Dios. Estudiar los codificadores de la ley elimina pensamientos de idolatría. Seguiremos próximamente con más atributos del libro de los atributos de Nachman de Breslov. Recuerden que este shiur queda en una lista de reproducción llamada Nachman de Breslov, donde van a encontrar además
otras decenas de atributos de este libro de los atributos. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.